Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic y en todas partes del mundo. Y muy buenos días también a quienes nos escuchan y nos ven a través del Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y el canal de YouTube de RTP. Dicho lo cual, invocando a las palabras que debe estar contento porque su nieta fue electa reina Miss Ecuador. Elías Jaragá tiene que haberse expresado en el lenguaje que solo él entiende y que yo después de muchas entrevistas logré entenderlo bien. Lo felicito. A él y a mi buen amigo Dalo, ¿no? Por si acaso. Y mi compañera en RTS, a Gabriela Pazmiño. Todo felicito. Y obviamente a la reina. Ok, ahora sí. ¿Cómo se le tralalá? ¿Usted entendió algo? No. Yo tampoco al principio. Este dice que es lunes 17 de agosto. Este dice que es lunes 17 de agosto. El sábado fue quincena, ¿no? Sí. Sábado 15, domingo. Hoy es 17 de agosto. Que no han metido, tía. Que vea que el líder tralalá. Es verídico. A ver. Ya está nuestro invitado conectado. Muy buenos días al abogado Jorge Torero González, ex alcalde de la ciudad, ex concejal y ex alcalde de la ciudad de Guayaquil. Veo que estás leyendo las 33 estrategias de la guerra. Ahí lo tienes ahí a tu izquierda. Ese, sí. Oye, todavía alcanzo a leer. Lo que no se ve bien es por el... ¿quién es? No es un señor de apellido Green, pero obviamente no es Graham Greene, porque Graham Greene es un novelista. Este es otro señor. Robert Green. ¿Cómo? Robert Green. Robert, sí. O sea, como dice en la Snacky, Robertito Ñaño. Ya, a ver, no quiero... Jorge, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien en tu casa? ¿Salud? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Buenos días. Buongiorno, señores. Buongiorno. A ver. Estamos hoy 17 de agosto, que creo que es el último día que se puede hacer inscripción de candidaturas, sujeta a que el CNE las apruebe, ¿no? O que el TCE resuelva las impugnaciones. Y resulta que nosotros somos cogeneracionales totalmente, pero yo no me acuerdo de una elección para alcalde de Guayaquil o para prefecto del Guayas en que hayan habido tantas candidaturas que estaban y que luego no estaban y que luego volvían a estar y que luego volvían a no estar. Y me voy al código de la democracia. Primarias o procesos de democracia interna. ¿Cómo es tú que estuviste allí? Claro que las leyes eran otras en tu tiempo de alcaldía y todo, pero tú has vivido todo este tiempo, has analizado este tiempo, escribes con frecuencia, analizas con frecuencia y con claridad, por cierto. Y dime, ¿con qué se come esta cosa? Mira, yo creo que tendremos que partir de algo que ha sido atípico, ¿no? Ajá. Porque previo a cualquier elección, se sabía quiénes eran los partidos y movimientos políticos que iban a terciar. Es obvio que el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus facultades, está la de auditar, fiscalizar y controlar a los partidos y movimientos. Pero para eso tiene 4 años, no necesariamente un mes antes de las elecciones, que es lo que ha provocado muchos comentarios adversos, indicando de que ha existido de alguna manera una mano negra, no como en la época del señor Ariza, ¿recordarás? Sí, claro, la elección de Roldós, Sixto Durán Ballén y Raúl Clemente Huerta. Así es, no como aquella, sino una para intentar eliminar de la posible contienda a partidos y movimientos opositores. Y por eso hemos visto que candidatos que hoy estaban por un partido político resultaron que se fueron incluso a una tienda que ideológicamente es diferente a la posición del candidato, ¿no? Eso es lo raro. Porque lo que hemos visto es ahora una especie de ¿cómo calificar? Mercado, subasta, mercenario, no sé cómo calificarlo realmente, ¿no? Porque el afán de participar los ha llevado a someter cualquier principio con tal de estar en una papeleta electoral.
Y por eso que hemos visto. O a olvidar cualquier cosa grave, no nimia, grave, del pasado inmediato para hacer alianzas contra natura, como la de partidos que fueron vilipendiados en la época de tu amigo, el señor que está en Bélgica, y que ahora pues van, como dice, yo sé que no es amigo tuyo, y como ahora, como decimos en el barrio, están de pipí corrido. Esas son cosas que yo no entiendo. O sea, yo no entiendo. Bueno, he visto pactos, ¿no? Cuando el Partido Liberal pactó con el velasquismo, los liberales de verdad se deben de haber revolcado en su tumba. 1900, la elección que llevó al poder al doctor Ponce. Palabra del presidente, era presidente de la Ibarra. O el frente me destruye a mí o yo destruyo al frente. Bueno, ganó Ponce, ¿no? El cura Armijo hizo votar a los muertos en Cañara, Suárez y Loja. O sea, estas cosas son de toda la vida. Ahora, el otro tema que parecería, por eso es que hay muchos candidatos que se lanzaron y después se escondieron, que tienen mucho rabo de paja. Pues. Entonces, como tienen rabo de paja y la fiscalía está actuando, entonces nadie quiere ponerse a que mañana le activen un juicio que estaba metido en alguna gaveta después que estuvo de alguna fiscalía por ahí del pueblo. Y ahora lo pueden hacer visible y en lugar de saltar en cuanto a poder tener una opción de ser autoridad, van a ir a la cárcel, ¿no? Entonces, por eso es que hemos visto que muchos dejaron de participar y no dicen, entre comillas, que no les interesa. No les interesa porque saben que en cualquier momento lo jalan y se va pues, a la cárcel. Pero hay un ejemplo. El alcalde de José Enríquez y el alcalde de Machala, pues, que resulta que han tenido una cola de paja, pero en uno de los dos casos se registran ventas de lingotes de oro, no dicen de qué tamaño ni de qué peso, pero a $1.25, brother, un helado Magnum vale $1.50, una cosa de oro por más chiquita y finita que sea vale más de $1.50, o sea, hay gente que ni siquiera sabe hacer las porquerías, pero tienes razón, hay gente que con el rabo de paja dijo, mejor yo no me meto. Ahora, y los que no tienen rabo de paja y se han acomodado ideológicamente en las antípodas, es por afán más que se han acomodado, les han dado espacio para poder ser candidatos sin tener idoneidad, sin tener experiencia. Y eso es lo que está demostrando definitivamente que en el país la gente participa y no hay escuela política, no hay una escuela de administración pública. Y por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, Rodolfo. Sí, sin duda. Una situación cada vez de declinación, de decadencia, y en donde se administran, yo diría, incendios, se administran crisis, pero no tenemos un estadista que nos lleve realmente a un proyecto de 10, 20, 30, 40, 50 años como país. Pues vamos a seguir siempre en decadencia. Y por eso estamos mal. Hermano, y cada vez más, quienes sí planifican la toma de los territorios son los criminales. Claro. Y vamos a acabar siendo un país sometido a las mafias y a las garras de los pillos. Como medio México, que está en manos de los, aunque la señora Sheinbaum se ponga brava, medio México está hace muchos años, antes de ella y antes de López Obrador también, en manos de los carteles de la droga. Eso lo saben todos los mexicanos. Sino que órale, pues el nacionalismo mexicano, órale, pero si en el Mundial ya estaban en la final, pues, y naná y la final. Sofía. Doctor Norero, yo quisiera preguntarle algo, le habla Sofía Forneris, desde una perspectiva, digamos, un poco jóvenes o a los jóvenes que están votando. Yo no tengo 18 años, pero tiene 30, o sea que es bien joven. O sea que nosotros estamos muertos si ella no es joven. No, pero veo que el tiempo de campaña técnicamente es muy corto. Hay personas que podemos decir que están haciendo campaña anticipada, aunque dependiendo de qué línea política eres, se ve o no como campaña anticipada. Pero ¿no sería necesario que el tiempo de inscripción sea antes y que la campaña pueda ser más extensa para que los ciudadanos puedan conocer mucho más a los candidatos y sus propuestas? ¿Cómo está usted, Sofía? Mire, si existiese realmente escuela política y si existiese capacitación permanente, no nos debería sorprender quién puede ser o no el candidato, porque ya está escogido dentro de los partidos y movimientos políticos. Ahora, la juventud, mire, en cuanto al tema de la experiencia, la juventud, la experiencia sin renovación se constituye en un conservadurismo y eso nadie lo quiere. Pero también la juventud per se es arrogancia y la arrogancia es peor que la ignorancia,
porque lleva a cometer una serie de excesos creyéndose que están por encima del bien y el mal. Entonces acá lo que debe de existir para mí es una alianza entre juventud, experiencia, para poder realmente construir lo que requiere este país. Porque quien dice que no revisa la historia está condenado a repetirla. Y los jóvenes tienen que aprender que la experiencia no es un accidente y que la madurez en la gestión pública es lo que nos conduce a ser un administrador exitoso. Y por eso es que tenemos que de alguna manera siempre pensar que los jóvenes tienen que, como todo proceso en la vida, hay una curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje significa ir ganando madurez, experiencia y conocimiento. Por eso es que es penoso decirlo, que veo solo listas de jóvenes. Ya los viejos no servimos. Y no es porque nos sentamos aludidos, porque cada quien busca su espacio. Sí. Y el que tiene luz va a alumbrar a pesar que les quieran apagar la luz. Eso no lo van a poder efectuar. Pero lo que sí es cierto es que no puede existir este divorcio. Fíjense, China, esa cultura milenaria, el Consejo de Ancianos que tiene China en su buró político es el que gobierna realmente China. Tienen un secretario del partido y lo tienen a Deng Xiaoping, pero que no es ningún jovencito, pues, ¿no? No, una persona ya mayor. No, Deng Xiaoping ya no, Xi Jinping es el de ahora. Claro, sí, me equivoqué en el nombre. Claro, Deng Xiaoping es el que abrió, el que dijo no importa el color del gato con tal de que case ratones. Esa es muy buena, genialidad. Entonces, no es que con eso yo quiero denostar ni intentar hablar nada de los jóvenes, porque imagínense, como padres de familia tenemos hijos jóvenes y sabemos quiénes son los brillantes, quiénes los que son emprendedores, quiénes son los que van a despuntar y cada uno tiene que ir buscando sus propios. Pero somos los padres los que de alguna manera tenemos que decir, hijo, estás cometiendo un error. Ese error que estás haciendo en ese camino te va a conducir a tener que pagar un precio que después te vas a tener que lamentar. Mire, si eso sucede en nuestras familias al interno, en lo público con mucha más razón, tiene que abrirse el abanico para que exista. La academia, no necesariamente la academia podría ser ese órgano que aconseje a las autoridades de las 5 funciones del Estado, porque no solamente el Ejecutivo, a todos, qué rumbo tomar, qué hacer, qué rectificar, porque no podemos seguir apagando incendios. El apagar incendios lo único que conduce es a que el territorio quede desierto. La gente con criterio, con principios, va a irse del país, porque aquí no encuentra un horizonte de desarrollo que le permita a ellos adquirir oportunidades, sobre todo Sofía y Rodolfo, ¿no? Podemos decir, y eso es creo que muy curioso de lo que ha pasado, siempre la alcaldía de Guayaquil, para mí, obviamente como guayaquileña tengo mi opinión, pero siento que es una de las alcaldías más importantes, que se necesita más experiencia por la magnitud de la ciudad, por lo que representa. Nos hemos concentrado en perfiles que no son muy técnicos, pero en su opinión, para el próximo alcalde tenemos diferentes... O alcaldesa, sí. Cuidado, le meten un juicio por discriminación. Bueno, pero existen diferentes perfiles que podemos ver, pero en su opinión, ¿qué necesita el próximo alcalde o alcaldesa? Un perfil más experimentado, técnico, alguien nuevo, pero que tenga una estructura o que se englobe en una estructura política y entienda las necesidades de la ciudad. ¿Qué es lo que necesita el perfil de la persona electa en los próximos meses? Mire, yo, por la experiencia propia... Sí, pues tú estuviste allí, primero en el Consejo y luego en el sillón de Olmedo. Así. Por eso decía Rodolfo, por experiencia propia, uno necesita conocer las rutinas de la institución en donde uno va a desarrollarse. ¿Y cómo hace para conocer la rutina? Tiene que estar metido de abajo. Yo me inicié como concejal durante 5 años. Aprendí el teje y maneje de la institución municipal en todos los ámbitos. Y cuando ya se llega a la posición de tomar decisiones, también uno tiene que comprender que el alcalde es el administrador de las decisiones que tome el Consejo Cantonal, que es la máxima autoridad. Que son, creo que 15 concejales, ¿no? Así es, ellos son realmente como sería la función legislativa prácticamente. Sí, claro. Entonces, el municipio es un gobierno pequeño. Y el alcalde viene a ser el ejecutivo, en donde también propone, designa,
y administra la ciudad, y ahora es mucho más amplia porque ahora hay direcciones, hay fundaciones, hay empresas, y hay delegaciones que se recibió del Estado, como son en los aeropuertos, el tránsito, los terminales terrestres, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un universo de aproximadamente 6.000 a 8.000 funcionarios públicos que dependen de la gestión que tiene el alcalde y del conocimiento, liderazgo, carácter y de cómo poder desarrollar una cultura que movilice a toda esa masa humana en función de dar ¿qué? Servicios de calidad, de ser oportunos y eficientes. Entonces, una persona que no tiene ese conocimiento y no tiene la capacidad de gestión, sobre todo, va a fracasar. Ahí se necesita un administrador público con carácter, que tenga realmente capacidad de negociar incluso, porque cuando no se tiene mayoría en un consejo, tiene que negociar, pues. Y eso es parte de la habilidad política que cada persona pueda tener. Pero si tú crees que porque ya eres el alcalde, eres el mandamás y vas a hacer y deshacer, te destituyen, pues. No, además que como tú pusiste la relación, a ver, es como en la Asamblea. El presidente de la República puede haber llegado con una mayoría aplastante de votos. Resulta que no, sus listas no tienen mayoría aplastante y él no tiene mayoría propia. ¿Qué le toca hacer? Llegar a arreglos, usar el verbo que tanto no nos gusta a nosotros, ignorantes de cuarta categoría. Pactar. La democracia española sobrevive y vive gracias a un coso que se llama el Pacto de la Moncloa, donde comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, la derecha, lo que ahora es el Partido Popular, todos dijeron, a ver, estamos saliendo del franquismo, ¿no es cierto? Ya, nos tenemos que poner de acuerdo. Y pactaron. Y esa es la democracia española. Claro que el ladrón de Pedro Sánchez, que tiene más juicios, él y su familia, que cabezas la medusa, pero bueno. Pero tú cuando no tienes mayoría tienes que pactar. Simple. Y en una democracia o monarquía parlamentaria, si no tienes mayoría, ni siquiera puedes formar gobierno si no tienes mayoría. Entonces. Ahora, ¿qué pasa cuando un consejo no tiene tampoco la idoneidad y quienes forman el consejo son borreguitos? Nos jodimos. También es donde viene el alcalde y se convierte también en un autócrata o dictador, pues. Y no rinde cuentas de su gestión. El alcalde tiene que ser sometido por el consejo para que rinda cuenta de lo que está haciendo, pues. Y debería hacerlo si fuese una persona consciente y responsable y que está en una situación de colaboración. Debería cada 3 meses por lo menos hacer una rendición de cuenta ante el consejo de cómo están administrándose el presupuesto, de cómo se están invirtiendo en las necesidades insatisfechas en las áreas rurales, cómo se está reconstruyendo las vías, las avenidas, las calles, cómo está el sistema de la movilización, porque hoy por hoy los problemas de Guayaquil, sobre todo en su casco urbano y las áreas de las parroquias, es tremendo, por el gran auge de tantos vehículos y tantas motos que hoy circulan, y la inseguridad es otro gran problema que tenemos en la ciudad, en donde el municipio debería colaborar y cooperar tanto con el gobierno nacional, el gobierno provincial, con la policía, con las Fuerzas Armadas, a efectos de lograr ¿qué? Una interacción entre todos para que saquemos al país, a la ciudad sobre todo adelante, pues, Rodolfo y Sofía. No, pero ya, a ver, esa colaboración ya la tuvimos en la época del abogado Nebot, pero cuando llegó el presidente Correa y después de un intervalo de tiempo en que no hubo hostilidades, dijo que no, y que se metieran por donde la escupiera el tema, ¿cómo se llamaba la fundación esta que se encargaba de dotar de carros, gasolina? Más seguridad. La de Nebot. Era... La de más seguridad. Esa, sí, pero creo que tenía otro nombre. Pero en todo caso la TRAC. Entonces, y ahí viene una pregunta, y ahí va Sofía, que está revisando algo ya. Hermano, la gente que fue paralegal en Estados Unidos, entonces recaba información a una velocidad que yo digo, de verdad que estoy viejo. A ver, pero para eso, tú tienes que tener por lo menos una relación civilizada, políticamente hablando, basada en el entendimiento lógico de que si en una ciudad la seguridad mejora porque el alcalde o alcaldesa se entiende bien con el presidente o la presidente, porque a mí soy presidenta, eso no existe, ya, en vez de pelearse, las cosas mejorarían. Pero aquí resulta que
en el Ecuador, el alcalde de tal lugar no puede ver al presidente. El presidente de tal época no puede ver al alcalde de esa ciudad. Así no se va a ningún lado, hermano. O sea, así no se hace patria, para comenzar. Así no se hace patria. Esos egoísmos son producto casualmente de la mediocridad de la clase dirigente de nuestro país. Porque los alcaldes, los presidentes, los gobernadores, los ministros, todos deberían estar conscientes que trabajan para quién, para la ciudad, para la población, para el pueblo, para la sociedad. Y que por lo tanto ellos están allí no para hacer de sus instituciones un feudo, todo lo contrario. Perdóname, déjame. Aló, sí, perdóname la interrupción. Yo pensé que habías hecho magia, hermano, y te habías convertido en una cosa negra. Iba a decir un agujero negro, huyamos. Dale. Entonces te decía, los alcaldes deben de comprender que ellos pueden ser autoridades en una ciudad, pero el presidente es el presidente de toda la nación, pues. Y eso deberían, y no pueden competir, no se está en una competencia, más bien se está en una gestión de colaboración. Que las ciudades dependen del gobierno nacional, porque si no le envía las rentas, tampoco puede administrar la ciudad, pues es el otro tema que hay que tenerlo siempre entre ceja y ceja. Se depende del gobierno central, señor, de los fondos que se envían, por mucho que digan que se recaudan en Guayaquil y que pertenecen a Guayaquil, pero van a Quito y de Quito regresa. Y perdón, no solo que van a Quito, van a la cuenta única del Tesoro Nacional, donde el único que firma, ya no cheques, pues nos van a decir que somos fósiles, las transferencias, apriete el botón, como sea, usted está que se ríe aquí, ya. ¿Saben quién es? El ministro de Economía y Finanzas. ¿Y dónde está él? En Quito. Por tanto, ¿aquí qué hay? Ni mierda. Ya. ¿Sí, qué verdad, pues? Si no te dan la plata, ¿de dónde la sacas? ¿Qué? ¿Vas a manejar la ciudad con lo que recaudas por predios urbanos? Por el impuesto predial. No me hagas reír. A mí sí me parece torpe cuando los alcaldes desafían al presidente de turno. No se trata de Daniel Noboa, a cualquiera. Y le declaran la guerra, que aquí tú no entras y que yo no te invito y que tenemos que hacer 2 o 3 sesiones solemnes. Eso me parece una estupidez propia de la mediocridad de quien hace o funge de alcalde o de prefecto o de quien sea. Aquí hay que respetar los protocolos y darle al César lo que es del César. El presidente de la República es presidente de la República y tiene que ser invitado, me guste o no me guste, a las sesiones solemnes, porque es por Guayaquil que se está celebrando ese acto o conmemorando algo. Así que no es porque en mi caso yo me creo dueño, el que se cree dueño del municipio está loco, pues. No, es que no es dueño. Y de esos locos no he tenido algunos. Jorge, me piden ¿quién ha pagado los platos rotos? Las ciudades. El desarrollo de las ciudades. Me pide Herr Gerhard, que habla alemán, o sea que eso ya es una cosa maravillosa. Dígale que se centre en la cámara, por favor. No estás bien centrado, se te ve muy poco la... Ahí estás mejor, porque antes se te estaba viendo desde aquí nomás. Y la gente podría pensar que te habrías hecho una cirugía plástica en el mentón. Yo no, porque yo te conozco tantas décadas que sé que no te... Ahí está, exacto, ahí ya Gerhard. Porque después este alemán me reclama en alemán y yo no sé si me está diciendo vela verde, y como yo no entiendo ese idioma maldito, gracias, hermano. Dankeschön. Algo aprendido. Sofía. Yo creo que es algo muy curioso que hemos visto a ciertos candidatos y candidatas centrarse mucho en la alcaldía de Guayaquil y hablar de que no irían, digamos, al Consejo de Guayaquil porque es una posición menor o no respetada. O sea, se enfocan mucho en el ser alcalde, ser alcaldesa, pero no la estructura necesaria para mantener el progreso en la ciudad. ¿Qué importancia? Y vemos en otros partidos, digamos, como lo podemos ver en ADN, que han sido criticados, asambleístas que han renunciado a la Asamblea Nacional para postularse para concejales, que yo creo o para prefectos. O para prefectos. Bueno, no, prefectos yo sigo diciendo que es una posición, es la posición más alta que puedes tener. Pero es la posición que no debería existir, porque las prefecturas son... Bueno, pero ¿qué lo digo yo? Tú ves personas que no han estado metidas en política, que hablan de nunca se van a alinear a una línea política para un consejo de Guayaquil, por ejemplo, porque lo ven como algo mucho menor a sus posibilidades. ¿Qué importancia tiene para alguien que quiere construir política el pertenecer a un consejo de Guayaquil antes de postularse a una alcaldía de Guayaquil, por ejemplo? En la política hay 2 fases, ¿no?
Hay una fase que es agonal, que es de subida, de abajo hacia arriba, y la fase de mantenimiento, que es cuando uno llega a la máxima cúspide del poder y ahí se mantiene. Pero en esa fase agonal, que es de abajo hacia arriba, uno va escalando. Si uno quiere hacer política, por supuesto, comienza siendo concejal, luego podría aspirar a alcalde, luego prefecto, etcétera, etcétera. Y si cambia, ya no de gestión, sino a legislación, va comenzando siendo quizás asambleísta, provincial, luego nacional, hasta llegar a ser presidente de la función legislativa. O de la República. En el caso específico, por ejemplo, de Neil Olsen, que llegó de la empresa privada, llegó de una y fue a ser asambleísta, y llegó a ser presidente de la asamblea. Yo creo que eso fue un caso atípico, ¿no? Que es un caso atípico. Y si yo hubiese sido él, yo me hubiera mantenido todo el periodo que fui electo, pues. ¿Por qué? Porque esa es la institución que se supone la máxima función del Estado, en donde siendo presidente es el mayor honor que pudiera tener alguien que pida ser político, que usando la política de institución en el sentido del servicio. Pero tampoco menos cierto. En el caso de él haber dejado la asamblea para luego ser candidato la presidencia de la asamblea. Perdón, la presidencia de la asamblea. Designado como candidato a alcalde de Guayaquil, porque luego de que la señora mamá del presidente no aceptó o salió del radar. No, nunca Anabel iba a aceptar ser candidata a alcaldesa de Guayaquil. Pero bueno, hace 40 años. ¿No? Sí, claro. Pero estuvo postulada. Entonces yo dije, está bien, porque insisto, manejar Guayaquil significa realmente para el gobierno un gravísimo problema y que merece toda la atención nacional, porque los problemas de Guayaquil son problemas nacionales, por la cantidad de personas que se vive y porque es el nervio motor del gobierno, del país, mejor dicho, como ciudad de emprendimiento. Pero ya, esa es mi apreciación. Y tampoco poder decir, es que la declaración en la que no veo yo que está de acuerdo a la majestad del cargo que yo estaré donde me ponga el partido. Por favor, pues. Eso significa que uno se somete a los caprichos de quienes dirían un partido o movimiento político, tampoco, pues. Pero yo tengo que tener mi convencimiento de lo que yo quiero ser y a dónde quiero llegar. Y en función de eso me tienen que evaluar y respetar. Y aparte de eso, debería haber una reforma legal que la Asamblea la pueda hacer muerta de risa porque no tiene nada que ver con la Constitución. Una reforma legal que diga que fue electo por votación popular. Porque, por ejemplo, el doctor Hurtado fue presidente de la República por un accidente de aviación. Porque cuando quiso ser presidente... Pero fue elegido. Sí, claro. También fue elegido vicepresidente. Claro, en el binomio, sí, claro. No hay que reconocer. Sí. Eso no, pero fue elegido vicepresidente. Cuando él quiso ser elegido presidente, obtuvo un honrosísimo 8º lugar entre 8. Hasta Macas le ganó. A ver, yo lo que voy es, vamos a una reforma legal. Toda dignidad de elección popular, o sea, en que la gente fue, votó y te escogió a ti, a Sofía, a Gerhard, a Maricela, a mí no, porque yo no, gracias, me moriría de un infarto el primer día o mato a 100, así que no. Señor, usted tiene que cumplir su cargo, excepto fuerza mayor, o sea, Dios no quiera, le da un cáncer, claro. Renuncia irrevocable. Exacto, pero renuncia irrevocable no para ir a otro puesto. Renuncia irrevocable porque tiene un caso de fuerza mayor que le impide cumplir con la voluntad popular. Pero eso sería futuro porque, como tú sabes mejor que yo, la ley es a futuro. Pero eso sería el remedio. Se acabó, señor. A usted lo eligieron asambleísta. Usted no puede renunciar para ser concejal. A usted lo eligieron... Bueno, es que el presidente de la República, si no va a renunciar para hacer nada, pues eso ya sería el colmo de los colmos. Ni en Ecuador pasa eso. Pero no puedes renunciar, tienes que cumplir. A ver, a ti que cuando te eligen te dan un mandato popular. Y tú no te puedes pasar el mandato popular por el forro diciendo, es que el partido... Un momentito, si a ti no te eligió el partido, te eligió el pueblo. Te eligimos los ecuatorianos cuando todos valemos un voto. Cuando no importa cuánta plata tengas. Ni que te quedas marqués como algún imbécil que hay por allí. Totalmente de acuerdo. Debería existir una penalidad que quien renuncie el mandato popular no podría terciar en una próxima elección, mínimo un periodo, alguna cuestión. Mínimo un periodo. Siempre y cuando no sea por un caso que se le hace a la población. Siempre y cuando no sea por un caso de force majeure, de fuerza mayor, ¿no es cierto?
O sea, un individuo que tiene a su esposa, o un hijo, o a sus padres, o a su madre, con una enfermedad catastrófica, es obvio que no tiene cerebro para estar pensando en otra cosa, pues. A menos que sea un engendro. Igual de penalidad debería sufrir el asambleísta o el presidente que va a una muerte cruzada. Ah, claro. Pero él tiene el derecho de ser candidato a la muerte cruzada. Lo que pasa es que Brad Schultz no quiso pues ser candidato. Acá hay un punto que creo que es importante, porque las renuncias a posiciones electas son significativas. Justamente Primicias el día de hoy sacó un artículo que habló de que, yo sé que a Rodolfo le parece poco, pero a mí me parece bastante. Es por la proporción, no. A ver, dele. Que al menos 21 asambleístas han renunciado para ser candidatos en elecciones seccionales. Y el Consejo, sabemos que de los 15, 6 concejales principales elegidos por voto popular dejaron sus curules para no concluir su mandato. Acaiturri creo que se postuló también para asambleísta. Tenemos otro como Raúl Chávez, que fue electo a la Asamblea Nacional. Hay unos que sí renunciaron y no buscaron otras posiciones políticas, pero yo veo lo que está pasando ahorita en Guayaquil con la alcaldesa subrogante, que ella técnicamente era, o lo vimos porque teníamos una apuesta, el reemplazo del reemplazo del reemplazo del reemplazo. O sea, no tanto, no fueron 4 reemplazos. Pero sí lo es, o sea, uno ve a veces los reemplazos de los concejales de las asambleístas, ve una persona, 2 personas, pero después por movimientos políticos terminamos teniendo a alguien que técnicamente era el reemplazo en escrito, pero nadie conoce quién es. Se llama el alterno. ¿Y ella era la alterna de quién? Creo que la alterna de la alterna era. Ya, eso sí. Entonces, 4, ya la acabó usted. La acabó, pero no fuera también importante para la ciudadanía visibilizar quiénes son. Esta confusión resulta del COTAC. Claro. En la ley de régimen municipal eso no existía. Claro. Cuando yo fui alcalde, lo hice porque el titular, que era Bucarán, dejó abandonado el cargo. Claro, tú reemplazaste al líder Tralalá, pues. Así es. Claro. Porque dejó abandonado el cargo. Entonces, por la vacancia se produce ya mi designación como alcalde titular. Fue una situación, ahora no existe eso. Claro, es una situación totalmente sui generis. Perdón. Era una situación totalmente sui generis que un alcalde tenga que salir disparado porque lo querían meter preso. Vamos a hablar claro. Porque Bucanán fue víctima de una persecución política. Ya. Y después fue víctima de un golpe de Estado. Donde estuvo metido Osvaldo Hurtado. Ya. Y después habla de criptodictaduras. Así es. Criptogolpista. Sí pasó. Pero ahí se establecía un tiempo en donde el alcalde o regresaba o se declaraba vacante el cargo. Ahora no pasa eso. No. Dice Aquiles Álvarez tiene ¿cuántos meses ya fuera del ejercicio del cargo? Más de 90 días. Bastante más de 90 días. Ya, pero entonces, cuando el Consejo votó, mirabili dictum. Dijeron que no estaba vacante, que no había abandonado. Ya. Y eso es malo. ¿Por qué es malo eso? Porque la alcaldesa, por mucho que esté en funciones, ella necesita la titularidad para ejercer con total competencia y responsabilidad de sus funciones. Claro, tú fuiste alcalde titular, tú no fuiste alcalde ni interino ni encargado. No, titular. El Consejo me designó. Así es. Por vacancia, así es. Entonces, y lo mismo debería suceder con doña Tatiana Coronel. Es decir, aquello no significa ni sedición, ni serrucharle el piso como Don Blasco, ni nada de eso. El serrucho atómico. Que después resulta que no era ni siquiera cuchillo para cortar mantequilla, porque después nos cambiaron la historia, o nos la trataron de cambiar. Yo tuve algunas discrepancias con amigos, porque yo tengo muchos amigos como tú, socialcristianos, nunca lo he sido, y me vinieron que no, que realmente, cuando yo me acuerdo claramente lo que pasó en enero del 87, a mí todavía no me da Alzheimer, clarito me acuerdo, de lo que el doctor Peña Herrera quería hacer en el Congreso, prácticamente declarar vacante a la presidencia de la República de asumir él, así que no se me hagan los cojudos. Ahora, Rodolfo y Sofía, yo te digo con toda honestidad, yo siento una enorme preocupación por quién pudiese ser el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, de los dos candidatos que se inscribieron primero, que es Cynthia Viteri y el señor Andrés Roche, que son producto de la misma raíz social cristiana. Totalmente. En donde el uno acusa a la otra de todo. Hay una serie de situaciones, de cosas que inclusive él había sido empleado público en la gestión de la otra señora, que acusa de despilfarro, etcétera. Y se olvida que el señor fue que nos metió el cuento de la aerovía, que iba a ser la propietaria de una empresa privada y acabó siendo de la ATM. Entonces esas cosas me parece que la gente se olvida. Entonces yo con ese tipo de personas realmente siento mucho temor cuando puedan desempeñar una función, porque han demostrado ser bastante negligentes, por decirlo menos. Pero también me asusta la postura de doña Florela. ¿Por qué doña Florela? Porque doña Florela no representa, no tiene experiencia, y por mucho que sea la esposa de Aquiles, y que puede ser una linda persona ella o lo que sea, pero no tiene esa experiencia en la acción. Ahora tú me vas a decir, claro, que con la inteligencia artificial, que con los asesores, etcétera, etcétera, eso no te da lo que yo siempre vengo manteniendo en la madurez y la experiencia para tomar decisiones. Y me preocupa también la señora esta Mónica Luzárraga, porque es una señora que cuando le escucho hablar, la siento llena de odio, de prejuicio. Es una señora que está desde el lado de la izquierda, pero de la izquierda recalcitrante. Pero es que es la candidata, pues, de la izquierda. Ese tipo de situación. ¿Quién la apoya a ella? Yo sé, pero cuando uno puede tener la ideología de izquierda, de derecho, como quiera, que más que ideología son posturas, porque la verdadera ideología no tiene posición. Yo le digo, pero al menos cuando si vas a desempeñar una función de gestión, tienes que olvidarte de la ideología y pensar en los intereses de la ciudad. De todos los guayaquileños. No de los que piensan como tú, correcto. Y administrarlo con el mejor criterio. Sí. Y si hay que invertir ciertos fondos hasta que se pueda hacer una obra, hay que hacerlo. Pero de manera transparente, no depositándolo en tu cuenta, como algunos concejales en época. Es que sabes que hay gente que pobrecitos confundían el número de la cuenta, el nombre del banco, y seguramente por error ponían plata que era del municipio en su cuenta personal. Pobrecitos, ¿no? Es que si de verdad no eran pillos, sino así de estúpidos, deberían ser pues expuestos públicamente sus nombres como posibles candidatos al premio Nobel de la estupidez, que no lo dan, pero el que se equivoca de cuenta, hermano, normalmente es por pillo, no porque no se equivoque, porque se equivoque cuenta. Ahora, el otro tema que también me preocupa, ¿cómo es posible que sean candidatos a ser alcalde y viven en San Borondón? ¿Cómo es eso? Perdóname, oye, no es que... Porque tengo prejuicios sociales. Te explico por qué es. El código de la democracia, ese portento hecho en épocas de tu amigo, bueno, no es amigo de ninguno de los dos, pero compartimos algo, todos somos lasallanos. Ahora, el árbol da toda clase de frutos, ¿no? Frutos. Ya, así es. Aquí, tú para ser candidato tienes que o haber nacido, se nos fue la imagen, ya la tenemos aquí, o haber nacido, por ejemplo, para ser candidato a alcalde de Guayaquil, dos condiciones: o naciste aquí o tienes registrado tu domicilio electoral y tu domicilio general aquí, por lo menos con 3 años de anticipación. Pero hay mucha gente que vive en San Borondón y no se registra en San Borondón. O sea, parte de la actividad están registrados cuando vivían, yo qué sé, en la casa de sus padres en Ceibos y van a votar. Pero nacieron en Guayaquil. Sí. Entonces pues, pueden ser candidatos. Eso es el código de la democracia. Yo estoy de acuerdo con Nino. No, el que va a manejar una ciudad, carajo, vive allí. Por lo menos vive allí. Como Jaime Nebot, que la enorme mayoría del tiempo que fue alcalde lo vivió en Guayaquil, en el barrio del Centenario, en O'Connor, entre Dolores Sucre y José Salcedo. Pues yo vivía a la vuelta, así que me consta. La vuelta. Me recontra consta, bueno. Ya al final del final ya no pudo con la presión familiar. O sea que los hijos son los hijos, le dijeron ya. ¿Y allá se fue a reunir a dónde? Pues con quién está por los problemas. Pero sí. En nuestro barrio había gente más sana. Pero a millones de kilómetros, de millas, ni me hagas hablar, hermano, no me hagas hablar. Dios mío. Yo también creo que también estoy muy preocupada porque trato
como persona de que Rodolfo lo dice muchas veces, cuando votamos es el único momento que todos somos iguales. Pero en esta ocasión, y es algo que siempre trato de decirle a los jóvenes, bueno, tratemos de votar por alguien, seguimos en la pelea de cuál es el menos peor. Ninguno tiene una ideología clara para Guayaquil. Dos de ellos, como lo mencionamos, vienen de una escuela social cristiano de que uno le pelea a la otra lo que hizo, pero se olvidó que era parte de esa estructura en ese momento. Y se olvidó que esa persona fue 2 veces candidata presidencial por un partido, el social cristiano, sabiendo que no iba a ganar solamente porque cuando tú no tienes candidato presidencial sacas menos asambleístas o diputados. ¿Ya? Y fue al sacrificio. Así que no me parece correcto que le tiren la cantidad de M que le están tirando a alguien que se sacrificó por ellos. Y de ahí tenemos 2 candidatas, uno que yo no la conozco personalmente, pero la señora Icaza, lo único que tiene en la vista relativamente política es ser la esposa del alcalde Álvarez. O sea, ella no tiene una trayectoria. Me sorprendería mucho si tiene un trabajo, porque lo que hemos visto es que ella, que también es un trabajo no remunerado, le voy a decir, ser madre de familia, ella cría a sus hijos, pero no es que está en la estructura política o tiene una posición en la que sabe lo que está pasando. ¿Cómo nosotros podemos... Perdón, se me salta la señora Luzárraga. La señora Luzárraga, que creo que tiene su ideología política, pero yo sí le he criticado mucho de que no sigue una visión de política. Ella se ha afiliado a grupos políticos que le dan la posibilidad de ser alcaldesa, pero cuando le mencionaron la probabilidad, o sea, la posibilidad de que ella sea concejal, ella mencionó que para su perfil político la posición era muy baja para lo que ella estaba dispuesta a hacer o podía hacer por sus capacidades, lo cual yo no concuerdo, porque yo creo que en la política tienes que empezar, ese escalar es necesario para entender las necesidades, no puedes tener un ego tan grande, pero ¿cómo se van a medir o cómo se va a definir estas elecciones cuando ningún candidato, sinceramente, perdón para los que tienen su candidato a preferencia, ninguno vale la pena? Ninguno está a la altura de ser alcalde de Guayaquil. En su opinión. En mi opinión, eso es lo que estoy diciendo. Aclárelo. En mi opinión. Cuidado, van a creer que es la opinión del medio. No. Adicional a lo que usted está señalando, Sofía, de que vamos a elegir en el menos malo, yo creo que acá hay que decir, no solo con el caso de Guayaquil, sino a nivel nacional, también se está eligiendo quizás al menos pillo. Hay ¡Qué buena! ¡Qué buena, hermano! ¡Puta, qué buena! Porque hay unos que, como tienen un rabo de paja que llega a Pekín, ahora que el presidente está por ahí, voy a mencionar a Beijing, ¿ya? Prefieren salir corriendo porque la paja, entiendo que la paja es inflamable, ¿no? Fácilmente, ¿no? Ya. Ahí tiene razón. Y el otro tema, que hay unos que quieren ser candidatos para poder tener la opción de que se suspendan los procesos legales y tener el tiempito de irse y dársela de Villadiego, porque esa es la otra. Sí. Entonces, ese tipo de trampas es la que el país tiene que definitivamente erradicar, y allí se debería legislar. Correcto, pero hay que legislar. Pero no se puede hacer. No se lo puede hacer, porque cuando uno va a legislar le sale que el primito también, el pariente, el cuñado, y ahí se diluye todo. Aparte, acuérdate, a lo mismo de siempre. Y volvemos a la porquería del Código de la Democracia, que te dice que una vez que se pone el electoral, ya tú no puedes mover nada, ni cambiar una ley, ni nada. Aquí tendrían que cambiar a la velocidad del relámpago algunas leyes y requisitos para las candidaturas. Y se acabó. Señor, si usted no vive en un lugar, explíqueme cómo me va, o vive o trabaja, porque si trabaja pasa. No, pero yo creo que dos de los candidatos, de las candidatas, ¿Sabe cómo portamos todo esto? El derecho a elegir y ser elegido es universal, ¿no? Correcto. En toda democracia. Siempre y cuando que se cumplan requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pasar un control, un examen mínimo. Un examen mínimo sobre el cargo que uno quiera desempeñar. Venga, señor, pero perdóname, tú cuando tú eres te llaman para ser chofer de cualquier parte, te piden recomendaciones, cartas, etc. Entonces, bueno, siempre el volante y vamos y maneje. Y primero que nada, licencia, pues enséñame la licencia. Pues.
Pero por eso, y con todos esos requisitos, ya, siéntate en el volante y no sabes ni siquiera arrancar el vehículo, sabe que el señor va a su casa. Pues. Y así sucede con algunos, porque pueden ser profesionales, abogados, economistas, lo que sea. Pero, a ver, administre, ¿cuál va a ser su plan de gobierno? Explícanos. Porque cualquiera puede copiar con inteligencia artificial y te hacen un plan de gobierno, por favor. Que gasta en Marte, creo que lo van a copiar. Pero ya poniéndolo en práctica, pues son gente que no tiene la menor idea de lo que hay que hacer. Pero ahí hay un problema. La famosa Constitución del 2008. Eso sería discriminatorio. Y los 9 payasos van inmediatamente a fallar que si efectivamente estás discriminando y que la Constitución prohíbe. Tú fuiste asambleísta, pero no constituyente, Rodolfo, y sabes pero no fui constituyente. Perfectamente que la Constitución establece que la reglamentación de cualquier norma constitucional, sea por ley o por reglamento, la debe de ejercer quien tenga a su cargo, en este caso el presidente de la República o lo que sea, o la institución llamada aquello, Carta Constitucional, etcétera, etcétera. Y los municipios a través de ordenanzas. Pero no pueden contravenir la Constitución, pues. Es que ahí está el candado maldito. No puedes contravenir la Constitución. Y perdón, a juicio de 9 personas. Pero es que para mí es que ahí viene la zapada. Es que estás afectando el derecho. Correcto. No se afecta el derecho, más bien lo estás reforzando. De manera protegiendo para que cuando alguien viole ese derecho que le pertenece a todos los ciudadanos, no exclusivamente al que está en ese momento invocándolo, ¿verdad? Esa tutela del cumplimiento del derecho constitucional le corresponde a todos los ciudadanos, no solamente al actor que lo demanda. Pues. Claro, en vez de, esa es la otra forma de verlo. No es discriminatorio, estoy protegiendo que el derecho se aplique bien. Porque, a ver, de nada sirve tener un derecho maravilloso si se aplica mal. Es hasta peor, Sofía. De ahí me interesa, yo creo que la ciudad de Guayaquil tiene muchos problemas, creo que hemos llegado ya a un colapso total, pero de su experiencia y una opinión, ¿qué considera que en este momento es el problema más grave que el próximo alcalde o alcaldesa tiene que abordar? ¿Viene a ser inseguridad, tráfico, falta de planificación urbana, los servicios públicos que existen que son ineficientes o la falta de liderazgo? ¿Por dónde se puede empezar con todos los problemas que hay? Yo creo que los problemas de Guayaquil son más o menos los problemas nacionales. Es decir, lo que refleja la ciudad refleja el país entero. Si hay inseguridad en Guayaquil, pues por supuesto lo hay en el país. Si hay desocupación, no se diga en todo el país. Si hay necesidades insatisfechas, lo habrán también en otras ciudades en donde inclusive viven en la época todavía de piedra, no hay energía eléctrica, no hay servicio, no hay agua potable, no hay canalización, etcétera, etcétera. Entonces, yo aspiraría, lo digo con toda honestidad, que la primera gestión que tiene que hacer el alcalde, que lo designe con su cuerpo de concejales, con el consejo cantonal, es trabajar proyectando el desarrollo de una ciudad para 10, 15, 20 y 50 años. Aquí no puede ser que llegue un alcalde y un consejo y con su única oferta es construir y pavimentar más calles o desarrollar más puentes elevados o preocuparse. Es decir, tiene que proyectarse la ciudad en función de su desarrollo. Por ejemplo, la vía hacia la península hacia la provincia, a Santa Elena. Sí. Ella vive ahí, la vía a la costa. Ella es la mejor testigo. Ella vive en Puerto Azul. Ya, esa vía ya es insuficiente. Sí. Esa vía tiene que proyectarse otra, es decir, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Porque la del cerro de la de Cerro Azul no se puede. Ya todos los ecologistas se han opuesto, etcétera. Pero ¿sabe cómo se podría aprovechar esa vía? En el centro hay un parte que hay árboles. Aquí se puede hacer un viaducto elevado para que todos aquellos que van directamente y no necesitan bajarse a las urbanizaciones que están sobre la vía, vayan directo desde la Bonil, por decir, ¿no? Hasta el peaje. Un solo carril, ahí van tráiler y todos los que no tienen que quedarse en el camino. Exacto. Y ahí vamos a descongestionar, porque lo que congestiona más esa vía que tiene 3 carriles de lado y lado es el tráfico pesado y sobre todo los accidentes que se dan en la bajada de la perimetral, porque estos tráileres vienen incluso sin estar con las piñas ajustados, es que se volcan. Y que gracias a Dios todavía no han aplastado a otro vehículo, una moto, porque en cualquier momento eso va a pasar.
Entonces, esas son las cosas que sí, de alguna manera hay que proyectarlas. Ese quinto puente, por ejemplo, que se van a gastar 1.400 millones de dólares para llegar al puerto marítimo. Yo hubiera hecho otra vía que salga, que conecte la parte ya que si se quiere, que viene desde el otro lado del río, ¿verdad? Y que descongestione y llegue hasta sacar la vía por Chongón, por allá. Que sea otro camino para que la gente que vive en San Borondón no necesite, si va a la costa, venirse por toda la ciudad y causar un tráfico pesado por ahí. Es decir, estoy pensando en este momento, cuando esto es trabajo de los urbanistas, ¿verdad? Que son los que tienen que planificar el desarrollo de la ciudad. Y que sí hay esos proyectos, pero que lamentablemente, sin la ayuda del gobierno, cualquier gobierno seccional no va a poder desarrollarlo. No, pues el quinto Porque puente... se necesita el crédito, Sí. se necesita la autorización de endeudamiento, Sí. se necesita una serie de cosas. Ahora, el gobierno, emulando a Alejandro y el nudo gordiano, digo, a ver, no, el quinto puente lo hago yo como gobierno. Entonces yo me avalo a mí mismo y yo decido, yo espero que el proyecto que se vaya a hacer es el que presentó el ingeniero Otón Lara, que es un proyecto realmente de primera. Sí, también que lo ejecute el gobierno, Rodolfo, pero podría, por ejemplo, un alcalde inteligente con un consejo cantonal decir, señor presidente, ¿qué le parece si esto que está aquí, que no va a desviar tanto el proyecto, que va a costar quizás 10, 20 millones de dólares, pero que le va a servir a Guayaquil en su desarrollo de movilización? Así se conversa ese país. Claro, es una variable, es algo a más de, no en vez de. Estoy totalmente de acuerdo contigo, claro. Si acaso, a ver, por hacer una sola obra, entonces yo ya no hago nada más. No, así no es la película. Oye, yo le escuchaba, por ejemplo, a Jaime Nebot decir, ¿por qué le preguntaron una vez? Porque yo mandé la pregunta. No se ha hecho la movilidad de utilizar el estero del río para el desarrollo del transporte acuático. Que no es negocio. No es negocio. ¿Cómo que no es negocio? Y en cambio, la aerovía sí fue negocio. ¿Y qué hubiera sido mejor para la transportación masiva? Fluvial. ¿El transporte fluvial o la aerovía? Por supuesto que el transporte fluvial, ¿verdad? Perdón, tú acabas de... Perdón un ratito, tú dijiste una frase clave, dijiste transportación masiva. A ver. Sí. Y hasta en Manhattan, o sea, en ciudades alrededor, en islas, el transporte fluvial, tú tienes una aerovía. A ver, yo por razones de trabajo he estado en todos los continentes excepto la Antártida, porque ahí pues no hay nada que ir a trabajar, ¿no? Tú has estado en Venecia, Rodolfo, hermano, en Venecia, el transporte fluvial. Sí, oye, no, a lo que voy es todavía más profundo. Yo no he visto una sola ciudad en la que con transporte masivo, porque la aerovía con góndolas de 8 personas no es transporte masivo. A ver, a mí no me jodan. Sí. Transporte masivo sería si tuvieran enormes carros de 60, 80, como si fueran buses colgados. Pero eso costaría una fortuna. Pues. A ver, yo no conozco ninguna ciudad del mundo que salve un cauce de agua como con aerovías. Hay Hong Kong, por ejemplo, como ya sobra la plata, tiene el túnel, pero ¿sabes lo que usa la gente, no? El ferry. No, pero ¿Qué pasa? No, por el ferry que pasa de tierra firme, de mainland a Hong Kong. Salen miles de ferries y ahí va todo el mundo. Yo he tomado el ferry con abogados de Baker McKenzie. Oye, cobran $1,000 la hora. Oye, hermano, abogados que cobran $1,000 la hora y se suben al ferry para pasar de un lado al otro, porque allá la gente no es acomplejada. Ay, yo no me subo al ferry. Pero, tu amigo Álvaro Novoa salía de Industrial Morinés, claro, casa en el agua, pues en bote. Pero si yo he ido con él algunas veces. Y entonces, era lo más cómodo. Oye, hemos desaprovechado el río que es maravilloso, sí, y los reteros que tenemos, pues. A ver, lo que hacía Álvaro era espectacular porque te ahorraba una cantidad de tiempo brutal. 15 minutos. Y además tenías menos 10 minutos. Digamos. Por ahí. Ahorrabas tiempo, gozabas de la brisa del río, todo. Okay. ¿Qué pasó? Que el transporte fluvial agarró mala fama porque hubo un proyecto que no lo hicieron bien. ¿Te acuerdas en el tiempo de Borja? Las barcazas esas que iban a medio kilómetro por hora o a 1 kilómetro por hora. Entonces esas no resolvían nada. El primer pero. Segundo pero, el problema del calado, porque el Guayas pues no es un río que tenga mucho calado. Tendrías que tener... la solución sería como los barcos del río Ohio,
o del Mississippi a paletas y que son planos Claro. y que sí andan rápido. Pero lo que pasa es que a ellos nunca les gustó. Nunca les gustó. No necesitamos una B profunda en el casco, porque aquí no hay olas. No, pues qué olas, pues si es río. Digo, Y el río tampoco hace olas. no, si el día que el Guayas haga olas, yo que vivo ahí al frente salgo corriendo, por mano. Sí, quiere decir que es un cataclismo. Pues. Pero no les gusta, a ellos no les gusta, no. Nunca les gustó a los socialcristianos el transporte marítimo. Es porque el transporte fluvial, perdón. de los transportadores de la metrovía, Claro. que son los que se oponen a cualquier otro tipo de transporte Claro. masivo, porque les quita negocio, eso es todo. Pero si les Estamos pero- metidos, ¿sabes qué estamos? Es que vamos hacia el gobierno de las mafias, Rodolfo, y es lo que no nos estamos dando cuenta. Vamos. Yo creo que hace rato que hay cosas que gobiernan la mafia. A ver, mira, Pero mira, aquí- ¿sabe lo que dijeron? Que ¿por qué fracasó la aerovía como transporte masivo? Porque no se prohibió que los buses vayan de Durán a Guayaquil. Ah, no me joda. O sea que para que el señor contratista, que creo que unos franceses, hagan el negocio de la historia, había que prohibirle a los buceros ecuatorianos, que tampoco son ni los apóstoles ni los ángeles, pero habría que prohibirle. No me joda. Así yo también, entonces, un momentito. No voy a darle agua a nadie, solo a los que yo quiero. Ah, no, no es así, pues. Y después hablan de que son partidarios de la libre empresa y la libre competencia y querían eliminar la competencia para que funcione esa pendejada. Me haga reír. Pero mira, en Nueva York, y yo justo ahorita busqué Donde las usted cifras. camellaba. Sí. No, El New York camellaba. Ferry, por ejemplo, en 2025 tuvo aproximadamente 7.4 millones de pasajeros, aproxima a 20.300 abordajes diarios, y en el 2026, que alcanzó un récord, fue de 53.000 abordajes por un solo día, 260.000 a la semana. Y eso el ferry que va hasta Staten Island. Estamos aquí considerando el que va de Brooklyn y Staten Island y también Queens. Entonces son todo el sistema fluvial que existe, Claro, además de... es que pero es que allá hay una gran ventaja. No es que es el alcalde, ni no. Allá hay de New York Port Authority que maneja los puentes, los túneles, y los ferries y los puertos. Ya. Y lo maneja gente técnica. Aquí, yo cuando vi lo de la aerovía dije, Oye, hay que copiar lo bueno ah, sí, de claro. otras ciudades Por que ya han supuesto. pasado ese tipo de procesos y de experiencias y lo han puesto en práctica. Eso tenemos que hacerlo. Pedir ahí decía, oye, pero ¿cuánto tiempo hemos desperdiciado en poder hacer? 20 años, Jaime Nebot, cuando estuvieron los social cristianos. No, Y hay un proyecto que lo tiene el señor Ernesto Lingen, no sé si lo conoce, que ya está hecho, de la construcción de los puentes, Sí. de los muelles. sí. Y no es muy caro. Ese proyecto no costará más de 150 millones de dólares ya con todas las barcazas y todos los muelles construidos. Y eso no es nada, pues. Cuando despilfarramos, ¿cuántos millones costó la aerovía? A ver. Nosotros, el municipio, con el argumento de que así como le facilita las calles para que los automóviles particulares y los buses, sean o no de la metrovía, circulen, tenía que facilitarle al consorcio que iba a operar la aerovía. aproximadamente 134 millones. Ahí están. ¿Cuánto? 300. 134 millones aproximadamente, dice. De dólares. ¿no? Sí. Y más el subsidio anual que Sí, mientras señor. estaba funcionando. Así, señor. Entonces, Que hace rato hubiéramos construido el servicio de transporte acuático. lo que pasa es que peor en campaña electoral jamás van a aceptar que se los equivocaron. candidatos a hablar sobre este tema, Rodolfo. Claro, yo lo tuve aquí a Andrés Rocha y me defendió el tema. Defendió el aerovía y dijo que el problema fue que Durán no cerró el paso de los buses a Guayaquil porque ¿qué querían? Un monopolio. Uno. Y dos, en el tema del transporte fluvial, la respuesta es que eso no funciona, que ellos lo han estudiado durante mucho tiempo y que no funciona. Entonces, que tampoco le voy a decir, no te creo, no. Pero yo sí quisiera que una entidad internacional con experiencia en ese tipo de transporte hiciera un análisis y dijera si funciona o no funciona. No La es de Armada del nosotros Ecuador mismos. tiene un estudio de eso, Rodolfo. ¿Y dónde está? Lo que pasa es que hay intereses económicos terribles y fuertes, pues. En todas Tú sabes partes. cómo se maneja. Sí, este país. en todas partes. No, y este y todos. Lo que pasa es que algunos son más descarados que otros, pero a ver, Guayaquil
es Guayaquil gracias al río Guayas, ¿no? Desde los tiempos de la colonia. Y resulta que cuando ya nos independizamos y nos civilizamos y todo, a tomar por saco, como dice en España, el río Guayas, al carajo. Ya ni el Morgan circula ya. Pero lo que sí es cierto también que hay que reconocer que la despoblación del centro de Guayaquil Es terrible. hoy por hoy, para ese tipo de transporte sí no es tan apreciable. Cosa diferente por el estero, porque moviliza ahí la Trinitaria, toda esa zona. Pero es que la solución fluvial tiene que empatar río con estero. Claro, lo que te quiero decir con esto es que hay que también desarrollar una planificación de repoblación del centro de la ciudad de Guayaquil, sacarlo al centro de Guayaquil de que sea una simple bodega de chinos o de quien sea. Perdón. Tiene que volverse el centro, el mejor barrio de Guayaquil tiene que ser el centro. Peor que una simple bodega. Al inicio de la creación de Guayaquil. Pero lo grave es que es peor que una simple bodega porque muchas de esas simples bodegas guardan materiales inflamables. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Sí. El famoso ese multicentro que ahora lo han pintado de distintos colores y quieres reírte un ratito. A ver. Mientras el debate entre riesgo y cultura continúa, el futuro del edificio sigue en un limbo legal. Señores del diario, esta cosa. A ver, señores del Expreso, el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, el Papa Ratzinger, ya dijo que el limbo no existe, así que dejen de usar la palabra limbo porque ya no tiene sentido. No les cobro, es gratis. Enseñar, así como me enseñan a mí todos los días, yo aprendo, contigo he aprendido cosas hoy día. A ver. Pero digamos, Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, detalló que la Comisaría de Justicia y Vigilancia analiza declarar formalmente la edificación en ruina. Perdón, pero hay que analizar si esa pendejada se puede caer en cualquier momento, como un temborcito, no con una cosa como pasó en otro lado, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué están esperando? ¿Que aplaste y mate un montón de gente? Ahí tienes. Están analizando. Uy, ese incendio yo lo vi desde el balcón de mi casa, duró días. Eso no vale para nada, eso no tiene solución. Tienen que derrumbarlo y pasarle la cuenta a los dueños, si ellos no lo hacen. Que ahí hay gato encerrado, ahí como se dice, pues quiénes son los verdaderos dueños de eso. ¿Cómo? Hay un dueño bien identificado que era el dueño de la bodega donde inició el incendio que tenía almacenado en como 20.000 metros cuadrados. Hay otros dueños. Ah, sí, claro, sí, él es el que da la cara. Claro, él es el que da la cara. Sí, ya. Estamos hablando we are talking the same people. Mi querido Jorge, se nos fue el tiempo. Te mando un abrazo, te agradezco enormemente por tu amabilidad, Sofía. Sí, muchas gracias. Salam. A ver. Antes que nos vayamos, sí tengo algo. Que eso le iba a decir algo bueno. Pero ¿sabes qué? Para que Gerhard se ponga bravo. Tengo algo bueno que escuché la semana pasada. Dispara. Que a mí me encanta. Perdón, creo que no necesitamos esto para entre nosotros. Yo siempre cuando lo digo, cuando toca criticar al gobierno, creo que siempre he sido muy eufórica en mi crítica hacia el gobierno. No, pero eufórica. Algo que sí lo he escuchado y a veces hay cosas que las vemos planteadas y cuando empiezan a funcionar creo que es bueno mencionarlo. Claro, es lo bueno y lo malo. Uno tiene que, así como critica lo malo, tiene que reconocer lo bueno. Si no, usted es un farsante. Y usted es una farsante. Uno de los programas Jóvenes en Acción, en el cual tratan de dar empleo a jóvenes de 18, creo que hasta 25 años, me corrigen si no está mal. Escuché de un caso de una persona que se postuló para ser parte de este programa y 3 veces por semana está ayudando en lo que es limpieza en un colegio público, que creo que todos sabemos lo necesario que es para muchos colegios. Y como gente adentro de esa escuela dicen que esto ha ayudado significativamente porque normalmente lo tenían que hacer ellos o lo tenían que hacer los padres. Entonces, me gustaría que si alguien del gobierno nos está escuchando, o por ahí alguien conoce a alguien del gobierno, pudiéramos extender este tipo de programas. Yo creo que el problema de buscar empleo para jóvenes en el Ecuador es un problema importante que tenemos que
hacer algo al respecto, y si existen programas como este de Jóvenes en Acción que dan experiencia laboral, tratan de ayudar o aportar así sea unos meses para que después esa persona pueda empezar es mejor que nada, ¿no? a crear ese resumen o esa hoja de vida que es necesaria para después coger otra posición. Creo que estos sí son programas que impulsan a la ciudadanía y al gobierno hacia donde nosotros queremos que el Ecuador vaya. Y que deben continuar y que deben de ser encomiados, no criticados. Sí. Pero, ya que usted habló del empleo, nosotros vivimos entre la imbecilidad y la estupidez. Va un muchacho joven a pedir empleo, recién graduado, y el que le entrevista, el de cómo se llama ahora, talento humano. Recursos humanos. Así. Recursos humanos, talento humano. En mis tiempos era el departamento de personal, pues más fácil. A ver, y le dicen al chico recién graduado, ¿y su experiencia? Oye, imbécil de miércoles. Hoy que es lunes, ¿qué experiencia va a tener? Pues está recién graduado. O la que yo también escucho. Espere, lo vamos a entrenar para que después se vaya a otro trabajo. Sí, o sea, ese es el crecimiento laboral que existe. Escucha la otra punta. Al recién graduado, el muchacho joven, experiencia. Ah, no tiene, qué pena, necesitamos experiencia. Ah, pero si usted es mayor de 45 años, vaya, pida trabajo. Vaya. Sí. Pues si no, señor, nosotros contratamos, que está prohibido por la Constitución discriminar. O también he escuchado que no quieren contratar a mujeres jóvenes porque, y lo he escuchado, Se casan y salen en cinta. Ni siquiera se casan. No, porque ella probablemente queden embarazada y esos son años perdidos. Entonces ahí hablamos de igualdad de oportunidades a mujer, porque el simple hecho que la mujer pueda quedar embarazada, ya una compañía, y que sorpresivamente muchas de las gentes que dicen o directores que dicen este tipo de comentarios son hombres. Es que ¿sabe por qué lo dicen? Porque gracias a Dios, aunque yo soy libre pensador, ya para que nadie se ponga bravo, cambio de ateo a libre pensador, ya, pero gracias a Dios los hombres no tenemos pues que estar en cinta. Entonces esos que dicen no, porque pueden salir en cintas, deberían agradecerle a la fulana que ella puede salir en cinta y él no, porque por más operaciones que se haga, por si tiene esa ambición en la vida, no va a poder, ¿verdad? Entonces no sea tan cojudo, porque yo le aseguro que salimos usted y yo con Gerhard, con Marisela, con toda la gente de la radio a preguntar en todo Guayaquil a los hombres si ellos estuvieran dispuestos a llevar la barriga a los 9 meses y nos sacan a patadas. Ya no existiera. No, la humanidad se hubiera extinguido hace rato. Así que mire lo estúpido que es el criterio. Pero bueno, Santo Tomás de Aquino dijo que la estupidez es un poder infinito, y verán que no conoció Ecuador, no existiera en el siglo XIII. Entonces, sí digo... ¿Usted se ha oído el dicho que le atribuyen a la Marianita? No, a ver. Cuando hubo una especie de temblor o terremoto fuerte. Mira, dicen que el mejor investigue que ese tipo de empleo es para comprar votos jóvenes. Bueno, Puta entonces, madre. ¿qué se supone que tenemos que hacer? Nada. No, que no existen programas. O sea, estábamos en un curso que justamente... El día. Digo, pero lo que veo, Jorge Chundia tuvo un programa de Humanamente en donde preguntaron a un grupo de más de 30 estudiantes o gente joven que si tenían trabajo formal. De los 30, 3 tenían un empleo formal. 3 de 30. Entonces, ¿qué tiene que...? O sea, no hay que les calce. En serio, o sea, no hay... No, es que ese empleo no es porque eso es para comprar... Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Entonces, seguimos si no como haces estamos. nada, el mismo individuo te dirá, es que este no hace nada. Entonces, o sea, yo lo que digo es... Go fuck yourself. No, yo he sido muy crítica del gobierno y siempre lo soy. Pero sí, existen... Tampoco diga siempre lo soy, porque la gente va a pensar que usted tiene alguna cosa ya ideológica en contra del gobierno. Diga, pero lo soy cuando es necesario. Claro, ahí sí. Pero el no hacer nada o el seguir solo criticando por criticar, a mí me encanta, perfecto. Deporte Nacional del Ecuador. No existe este programa, o sea, el programa de Jóvenes de Acción. ¿Qué se hace? ¿Qué propuestas existen? ¿Qué candidato tiene una ideología que pueda crear más empleo? ¿Qué se hace? O sea, esa es mi pregunta. Si vamos a aportar a la conversación y nos encanta ser negativos, llevemos algo más. O sea, no es solo criticar por criticar. Una preguntita, ¿usted come choclo? Sí. O sea, usted conoce la Claro. del choclo. Bueno, ¿sí sabe lo que pasa aquí? No hay tusa que les calce. Ese es el problema. Chicos, nos vemos mañana. RTP